En el despiadado teatro del destino, cada acción imprudente es una apuesta contra la muerte. Hoy presentamos dos relatos que, al estilo de Mil maneras de morir, exploran cómo un instante de osadía se convierte en una sentencia fatal. Entre gritos, adrenalina y el azar, descubrirás dos historias numeradas que te harán cuestionar hasta dónde puede llegar la imprudencia humana. Manera de morir. 877. Tobogán asesino. En un radiante día de verano, cuando el sol parecía pintar el cielo con tonos dorados y el aire se impregnaba del aroma de la temporada, tres amigas se encontraban en una encrucijada entre la rutina y la aventura. Cansadas de la monotonía y deseosas de romper con lo establecido, decidieron visitar un parque de toboganes acuáticos, un lugar donde el agua, el vértigo y la risa se fusionaban para crear momentos inolvidables. El parque, conocido por sus espectaculares atracciones y rigurosas normas de seguridad, ofrecía la promesa de diversión y adrenalina, pero también exigía el cumplimiento estricto de sus reglas. Una de estas normativas prohibía expresamente deslizarse juntas por un mismo tobogán, una medida que se había implementado para garantizar la seguridad de los visitantes y evitar accidentes. Sin embargo, la idea de vivir una experiencia única y prohibida encendió en las tres amigas un sentimiento de rebeldía y complicidad. La conexión entre ellas era tan fuerte que el anhelo de desafiar lo establecido se volvió casi irresistible. La adrenalina corría por sus venas mientras tramaban su plan. Esperar el momento en que el guardia de seguridad, distraído o absorto en sus propias tareas, perdiera la atención lo justo para permitirles realizar su osada hazaña. La emoción del riesgo y la posibilidad de compartir un instante de unión extrema las impulsó a ignorar, aunque momentáneamente, las consecuencias de sus actos. Así, en ese mismo instante, entre risas nerviosas y el palpitar acelerado del corazón, se forjaba la decisión que alteraría el curso de su día. Cada segundo se llenaba de anticipación, y el parque, con su ambiente de verano vibrante y lleno de vida, se convertía en el escenario perfecto para un experimento que desafiaba las normas y abría la puerta a lo prohibido. La cúspide de la emoción se vivió en un instante que parecía desafiar la propia noción del tiempo. Con el espíritu enardecido y la adrenalina fluyendo a raudales, la primera de las amigas, convertida en la líder intrépida del experimento, se lanzó por el tobogán con una determinación que rayaba en lo temerario. Cada segundo del descenso era una mezcla embriagadora de risas, gritos y la sensación de volar, mientras la velocidad aumentaba y el mundo se transformaba en una sucesión de colores borrosos. La estructura del tobogán, diseñada para brindar seguridad a sus usuarios, se convirtió en el escenario de un desafío que alteraba las reglas del juego. Mientras la pionera avanzaba, el eco de sus risas y la vibración de la emoción llenaban el ambiente, marcando el preludio de lo que estaba por suceder. La sincronización con sus dos compañeras, que habían decidido unirse a la hazaña de manera clandestina, se mantenía en el filo de la imprevisibilidad, cada una en su propia travesía, pero unidas en el riesgo compartido. Cuando llegó al final, la transición del tobogán al agua no se manifestó como el suave y habitual abrazo refrescante, sino que se transformó en el escenario de una colisión implacable. La pionera, en pleno contacto con el agua, se encontró en una situación de alta tensión. El peso acumulado de sus amigas, que todavía mantenían el impulso de la maniobra arriesgada, se sumó de forma abrupta y descontrolada. El choque, inmediato y devastador, fue un testimonio brutal de la fragilidad humana ante la fuerza implacable de la física. El impacto fue tan violento que, en un abrir y cerrar de ojos, el delicado equilibrio del cuerpo se rompió. La inercia y la presión combinadas superaron la resistencia natural del cuello, provocando una fractura irreparable en la pionera. En ese preciso instante, la combinación de adrenalina, velocidad y masa se tradujo en una fuerza letal que selló su destino de manera irremediable. Los instantes parecían ralentizarse. Cada detalle, el chasquido del impacto, la súbita quietud y el silencio ensordecedor, se grabó en la memoria, marcando el momento en que la aventura se tornó en tragedia. En ese fatídico segundo, la energía que antes había sido sinónimo de vida y emoción, se convirtió en la causa de un desenlace ineludible.
La fractura se produjo sin posibilidad de recuperación, dejando una cicatriz invisible pero imborrable en la historia de ese día y en el corazón de quienes presenciaron o supieron del suceso. La adrenalina se extinguió en un instante, dejando tras de sí solo la amarga y punzante realidad de la pérdida y la amarga lección de que, a veces, un solo descuido puede transformar la alegría en dolor eterno. La tragedia se consumó en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí una estela imborrable de incredulidad, llanto y un dolor silencioso que se expandió entre los que presenciaron aquel fatídico momento. La escena, que en cuestión de segundos pasó de ser una promesa de diversión a una desgarradora pesadilla, dejó a familiares, amigos y testigos sumidos en un profundo desconcierto y reflexión. El número 877 quedó marcado no solo en un registro trágico, sino como un lúgubre recordatorio de que la imprudencia y el exceso de adrenalina pueden desencadenar consecuencias irreversibles y devastadoras. Cada mención a este número evocaba la imagen de un instante perdido, de una decisión impulsada por la emoción que terminó por arrebatarnos lo más valioso, la vida. Este símbolo sombrío se transformó en una advertencia perenne, recordándonos que el frágil límite entre la emoción y el desastre puede cruzarse en un solo segundo. La experiencia vivida en ese parque se erigió como una lección dolorosamente clara sobre los riesgos de desafiar las normas establecidas. Se evidenció que la búsqueda desmedida de emociones, sin considerar los límites de seguridad, puede llevarnos a situaciones sin retorno. Así, la tragedia sirvió de espejo para la sociedad, mostrando que en la vorágine de la adrenalina y la impulsividad, la precaución y la seguridad deben siempre prevalecer. Esta reflexión invita a una introspección profunda. ¿Vale realmente la pena arriesgar la integridad y la vida en pos de un momento fugaz de emoción? El suceso dejó una marca indeleble en el pensamiento colectivo, subrayando la importancia de respetar las reglas diseñadas para protegernos. En última instancia, la seguridad se erige como el pilar fundamental para disfrutar de cualquier experiencia, recordándonos que la verdadera libertad reside en la sabiduría de saber cuándo detenerse y cuándo rendirnos al riesgo. Manera de morir. 852. El ascensor del destino. En el corazón palpitante de una metrópolis moderna, donde las luces de neón se entrelazan con el asfalto y la vida nocturna palpita en cada esquina, se desató una noche de caos y desesperación. En medio de la vorágine urbana, un hombre cuya pasión por la adrenalina lo impulsaba a vivir cada instante al límite, se encontró inesperadamente envuelto en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Un incendio voraz, desatado por circunstancias imprevistas, consumía un imponente rascacielos. Las llamas devoraban la estructura con una intensidad inhumana, iluminando la noche y sumiendo a los ocupantes en un estado de pánico absoluto. Los gritos, el crujir del metal y el humo espeso creaban una atmósfera de confusión total, donde el miedo se mezclaba con el estruendo de la destrucción inminente. En ese escenario caótico, el hombre, cuya mente siempre había buscado la emoción de lo extremo, se encontró en una encrucijada, con la adrenalina corriendo por sus venas y rodeado del incesante rugido del desastre. Comenzó a contemplar la posibilidad de que la única salida a ese infierno era una decisión audaz y desesperada. Impulsado por su obsesión por desafiar los límites y convencido de que la única forma de escapar de aquel desastre inminente era arriesgarlo todo, se preparó para tomar una acción extrema. La situación se impregnaba de una tensión insoportable, donde cada segundo se convertía en un recordatorio de lo efímero de la vida. El caos reinante no solo transformaba el entorno en un campo de batalla contra el fuego, sino que también desgarraba la mente del hombre, impulsándolo a creer que su instinto de supervivencia y amor por la adrenalina eran la llave para una salida salvadora, aunque a un precio demasiado alto. Con el edificio envuelto en llamas y el caos inundando cada pasillo, el hombre tomó la drástica decisión de saltar por una ventana, convencido de que esa era su única salida en medio del desastre. Mientras se acercaba al borde, la realidad del peligro inminente se mezclaba con la euforia de la adrenalina. Sin embargo, lo que parecía un acto desesperado de valentía se transformó rápidamente en una tragedia ineludible.
En el instante en que saltó, un viento feroz y errático se alzó, impidiendo que su caída siguiera la trayectoria que él imaginaba. La corriente de aire, descontrolada y violenta, alteró el rumbo del salto, arrastrándolo hacia una dirección impredecible. En ese mismo momento, el destino se jugó una mala pasada. Un ascensor, ubicado estratégicamente cerca de la ventana, se vio empujado por la misma fuerza desatada del viento. La estructura del ascensor, incapaz de resistir la repentina e inmensa presión, comenzó a oscilar de manera inestable. En cuestión de segundos, la colisión entre el hombre y el ascensor se volvió inminente. La masa del ascensor, sumada a la fuerza del impacto, produjo una reacción en cadena que culminó en el colapso violento de la estructura. El ascensor se precipitó sin control, llevándose consigo no solo la esperanza de escape, sino también la vida del hombre en un instante devastador. El impacto fue catastrófico. El estruendo del choque resonó por todo el edificio en llamas, y la violencia del colapso transformó el salto en una caída al abismo literal y figurado. En esos segundos fatídicos, la búsqueda de adrenalina se convirtió en el último acto de una vida que se extinguió en medio del caos. Cada fragmento de metal y cada trozo de concreto caído fueron testigos silenciosos de una tragedia que selló el destino del hombre, demostrando que, en situaciones extremas, una decisión impulsiva puede desencadenar consecuencias irreparables. El trágico suceso selló de forma irrevocable el destino del hombre, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. La imagen de aquella noche, en la que la búsqueda desenfrenada de emociones extremas se tradujo en la pérdida de una vida, se convirtió en un recordatorio doloroso de los riesgos que acechan cuando la imprudencia se impone sobre la cautela. El número 852 quedó inscrito en el relato de aquella tragedia, simbolizando una decisión desesperada que se convirtió en sinónimo de fatalidad. Este número evoca la imagen de un salto que se tornó en un salto al abismo, en el que el destino se jugó de manera cruel y repentina, demostrando que en situaciones límite, el borde entre la vida y la muerte es a menudo tan delgado que puede romperse en un instante. La reflexión que surge de este trágico acontecimiento es profunda. En momentos de peligro y caos, una elección impulsiva, motivada por la sed de adrenalina, puede tener consecuencias irreversibles. La historia invita a meditar sobre la importancia de valorar la seguridad y la previsión por encima de la búsqueda de emociones extremas, recordándonos que cada decisión tomada en el calor del momento puede marcar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir ante el destino. En última instancia, el episodio se erige como una lección amarga pero necesaria para aquellos que se dejan llevar por el ansia de vivir experiencias intensas sin medir los riesgos. El número 852 no es solo una cifra, sino un símbolo eterno de cómo, en medio del caos, la imprudencia puede sellar la vida en un abrir y cerrar de ojos, advirtiéndonos que la verdadera valentía reside en la capacidad de enfrentar la adversidad sin poner en peligro lo que más importa. Ambas historias, aunque se desarrollan en escenarios totalmente distintos, convergen en una misma y dura lección. La imprudencia y el exceso de confianza pueden arrebatarnos el control en el momento menos esperado. Ya sea durante un día soleado en un parque acuático o en medio del caos de un incendio, la búsqueda desenfrenada de emociones extremas, sin respetar los límites de seguridad, se traduce en tragedias irreparables. Los relatos marcados por los números 877 y 852 nos sirven de recordatorio escalofriante de que la delgada línea entre la aventura y el desastre puede borrarse en un abrir y cerrar de ojos, y que cada decisión, por insignificante que parezca, tiene un precio que podría ser demasiado alto. Si estas historias te han hecho reflexionar y te interesan más relatos y lecciones de vida sobre los riesgos de la imprudencia, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Tu seguridad y conocimiento son lo primero, y aquí estamos para compartir ambas. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad.